gracias. Soy Verónica Dobronic, tengo 45 años, me autopercibo de 30 y quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi forma de pensar y por ende cambió mi forma de ver el mundo. Y es una historia muy personal. Todo empieza de muy chiquita, más allá de mi tamaño, de muy chiquita de edad, donde realmente hoy entiendo que viví en un mundo de adultos, donde me encontraba en mi casa, viviendo con mis padres, donde la política, por ejemplo, era un tema que nos atravesaba. Les digo, hace muchos años, como ya mencioné, no lo voy a repetir. Y en ese contexto yo empecé a vivir un mundo de adultos. ¿Por qué? Mis padres habilitaban que yo participara de las discusiones, veíamos programas de política. Yo empecé a leer antes de empezar el colegio y me encantaba todos los días ver o leer el diario. Y a los 4 años, cuando estaba en el jardín de infantes y estábamos hablando de los miedos, bueno, resulta y acontece que mi respuesta no era muy parecida al resto de mis pares y respondí que le tenía miedo a los misiles y a un presidente de un país limítrofe. Obviamente que esto hizo que citaran a mis padres para que dieran mayores explicaciones al respecto. El tema es que a esa corta edad yo no tenía las herramientas para darme cuenta de que esas preocupaciones que yo estaba viviendo no tenía con quién compartirlas, salvo tal vez con mis padres, pero sabemos que la educación emocional no era algo que existía en ese contexto. Así que desde muy chiquita empecé a sentir algunas emociones displacenteras, como la ansiedad, la melancolía y la preocupación. Justamente es cuando uno pone foco en las cosas que no tenemos influencia. Así que a esa temprana edad empecé a experimentar estas emociones displacenteras que me acompañaron durante muchísimo tiempo. Entonces, en este mundo de adultos en el cual me encontraba, que me daba cierta madurez en algún sentido, yo necesitaba ir tomando el control en algunas cuestiones. Desde muy chica también me di cuenta que tenía algún tema con mi aceptación, con mi autoestima, con mi amor propio. Y entonces esto también hizo que buscara dónde yo podía tener el control en cierta manera. Y fue por el lado académico, ¿no? Como que mi mentalidad de crecimiento, el querer saber más, el ser curiosa, me llevó por ese camino, descuidando bastante otros aspectos de mi vida. Resulta que esta aceleración en mi, digamos, madurez en algún sentido, hizo que a muy temprana edad, por ejemplo, yo tuviera anorexia, ¿no? Y ahí yo creo que fue una gran señal, pero era bastante manipuladora de pequeña, tal vez ahora alguien opina que también, pero bueno, de pequeña, y entonces lo oculté durante 3 años, ¿no? Y lo pude simular muy bien. Y en algún momento me di cuenta que estaba en peligro y ahí hice un cambio. Entonces fui resolviendo cosas de manera sola, y entonces creí en algún momento como que podía con todo sin pedir ayuda. Primera lección, hay que saber pedir ayuda. A los 11 años, una de mis mejores amigas tenía 31 años. Me acuerdo muy bien de ella, Carmen, una española, lo que hoy diríamos una mujer empoderada, autónoma, libre, se manejaba en su vida con una justamente libertad que a mí me pareció un modelo a seguir. Bueno, yo tenía 11 años y ella 31, por lo tanto ahí ya podríamos detectar que ese modelo aún me alejaba mucho más de esa niña que todavía era. Y reitero, lo que me pasaba era que no lo podía hablar con mis pares, me aburría con mis pares, disfrutaba de estar con gente más grande. Bueno, la vida siguió transcurriendo, yo me seguí refugiando de alguna manera en el estudio, donde me iba muy bien, y por lo tanto en esta sociedad resultadista yo no llamaba la atención de mis padres, porque era la alumna 10, y muchas veces el foco está puesto en el resultado, ¿no? Entonces, fui por el control de mi cuerpo respecto a padecer, ¿sí?, una enfermedad como la anorexia
y el control de la parte académica, donde me iba muy bien y eso me hacía sentir medianamente satisfecha. Pero atrás de eso había muchísima angustia y muchísimo dolor, ¿sí? Y sobre todo la ansiedad, que fue una gran compañera durante toda mi vida, les podría decir. Y las emociones no son ni negativas ni positivas, pueden ser placenteras o displacenteras, pero lo importante es poder escucharlas. Bueno, durante todo ese momento no las escuchaba. A los 19 años tuve mi primera crisis, una crisis que fue diagnosticada como un estrés postraumático. En ese momento terminó en un hospital psiquiátrico público, donde el diagnóstico, el psiquiatra lo dio en aproximadamente 10 minutos. No me cerró mucho lo que me dijo. Aducían que hace un año había fallecido mi padre y que seguramente la crisis que yo estaba teniendo tenía que ver con eso. Resulta que mi padre estuvo enfermo durante un año y sabíamos cuál era el final de esa enfermedad y yo había hecho el duelo en vida. Por lo tanto, me parecía que ese no era el motivo. ¿Pero qué seguía haciendo? Apagando todas las alarmas de incendio que iban apareciendo. El incendio seguía. Así que luego de esa crisis, les diría que seguí un 99% igual en mis conductas que antes de ese episodio. Por lo tanto, empecé en esa época ya a trabajar, desde mis 18 años ya trabajaba. Fui muy autoexigente toda mi vida, desde lo académico y también en lo laboral, y creo que ese fue un gran refugio, ¿sí? Donde ahí yo encontraba cierto control. Entonces me iba muy bien académicamente, lo cual me abrió muchas puertas y eso también obviamente lo agradezco y es algo positivo dentro de lo que les estoy mencionando. Me iba muy bien laboralmente y esto me permitió cumplir con una promesa que me había hecho justamente cuando falleció mi papá. La inestabilidad económica que yo sentí y la inestabilidad que me generó emocionalmente toda esa situación, porque literalmente quedamos en la calle con mi madre, entonces yo dije, nunca más voy a pasar por este momento. Y puse mucho empeño en tener independencia financiera, económica. Ahora, descuidé muchísimo mi independencia emocional. Y de eso quiero empezar a profundizar. Así fueron transcurriendo los años hasta que a mis 30 años llegué a una profundidad en estas emociones que mencioné, displacenteras como la ansiedad, la angustia, el agobio, que me llevaron a poner en riesgo mi vida. No fue adrede, pero nadie me creyó, ¿sí? Y palabras muy fuertes estuvieron alrededor y ahí llegamos nuevamente a una guardia, en este caso de otro tipo de hospital, y bueno, me sugieren una internación. Creí inocentemente que la internación era en este caso en el hospital donde me estaban atendiendo y resulta que fueron 22 días en un hospital neuropsiquiátrico, en la clínica neuropsiquiátrica. Una experiencia que me enseñó muchísimo, pero no les puedo negar que las primeras 48 horas fueron dramáticas. Como dijo Sofía anteriormente, más allá del drama que uno puede ponerle a la situación, estaba como viendo una película entre si eran hechos reales o no, ¿sí? Y acá también es importante destacar qué se decía en mi entorno. Durante las primeras 48 horas recuerdo que no pude recibir visitas, lo cual entendí luego por qué se hace. Las visitas daban muchas opiniones cuando aparecieron. A algunos no les sorprendía que haya llegado a esa situación y otros no podían creer, con frases muy poco empáticas que a veces acompaña a lo que es una enfermedad tal vez más invisible, ¿no? Y me decían que yo había elegido la enfermedad, si estás así es porque querés, te lo elegiste. Frases como, si querés podés. Bueno, esto es como pedirle a un auto que sin combustible funcione, ande, ¿no? No es posible. Si bien no tenía a lo mejor las piernas fracturadas como para que me inviten a caminar, los mensajes eran similares, pero mi fractura era por dentro, ¿sí? Aprendí bastante de esa experiencia
pero les diría que ¿cuánto tiempo demoré en volver a los hábitos anteriores? Y aproximadamente 6 meses. Y acá quiero dar una recomendación porque no soy quien para dar consejos. La importancia de ser un buen paciente psiquiátrico. Cuando uno se siente bien, porque la medicación te hace sentir bien, cometí el error de darme de alta a mí misma. Bueno, ¿eso a qué me llevó? Bien, un par de años estuve medianamente estable, si se quiere decir de alguna manera. Y en pandemia, como seguramente a muchas personas les pudo haber pasado, yo tenía 41 años en ese momento, tuve el gran quiebre. Y el gran quiebre fue justamente, yo pedí que no presenten mis títulos, yo estaba cursando la maestría en educación emocional y descubrí tanta información sobre mí haciendo esa maestría que dije, wow, ¿cómo no tuve esta información antes? Otra lección aprendida. El maestro aparece cuando el alumno está listo. Tal vez hubiese recibido esa información mucho tiempo antes y no lo hubiese escuchado o no le hubiese dado ese valor. Así que fui mi propio conejillo de indias en ese momento y el autoconocimiento, la motivación intrínseca, la empatía conmigo y la autocompasión, el mejorar mis habilidades sociales han hecho un cambio en mi vida. Por lo tanto, entre los salvatajes que tuve y que seguramente pueden ayudar a personas que están transitando la depresión, fue la inteligencia emocional, desde ya que la psiquiatría, la psicología y la medicación. Tiene que dejar de ser tabú hablar de enfermedades mentales. ¿Sí? Nuestra psiquis se enferma como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Somos una unidad. ¿Sí? Y el acompañamiento que necesitamos tiene que venir de lo que cada uno de nosotros requiere del otro. Puede ser que la ayuda que yo creo que va a servir en alguien puede ser un salvavidas de plomo, como muchas veces mencionamos, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitirles es que por más que sintamos que en ese momento de tanta angustia, de tanta tristeza y una tristeza muy profunda, de agobio, de no ver la salida, hay una salida. Y es importante que podamos buscar ayuda. No siempre podemos con todo y no siempre podemos con todo solos. ¿Sí? Cuando me preguntaban, ¿y qué fue lo que te llevó a tener depresión? Porque desde afuera, ¿qué se veía? Una persona que le iba bien en la vida. Pero detrás de todo eso había una gran angustia y una insatisfacción total con mi vida, lo cual obviamente afectaba mis conductas. Y aprendí que justamente en la vida te va como te va por cómo pensás. Y al inicio de mi charla dije, ¿no? Les voy a contar una historia que cambió mi forma de pensar y por ende cambió mi mundo. Cuando cambié mi forma de pensar, que esa forma de pensar puede ser negativa o positiva, justamente en esa forma de pensar hace que tengamos determinadas emociones, placenteras o displacenteras. Todas las emociones son importantes, así que nos traen información, regulan nuestra conducta. Y como regulan nuestra conducta, ¿en dónde impactan? En nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Por lo tanto, cuando cambié mi forma de pensar y lo sigo trabajando, sigo teniendo oportunidades de mejora en todos esos aspectos y creo que hasta el último minuto en este plano lo voy a seguir aprendiendo, ¿sí? Ahí fue donde empecé a sentir bienestar, además de rodearme de personas que aporten a mi vida y que yo aporte a la vida de ellos. ¿Sí? Hice como una gran limpieza relacional que tiene que ver con el camino del autoconocimiento. Cuando yo cambio, mi mundo cambia. Por lo tanto, también seamos conscientes, y anteriormente en las charlas lo han ido mencionando con otras temáticas, como por ejemplo con la tecnología, pero muchas veces me encuentro con personas que están muy atentas a lo que comen, a lo que toman, pero no a lo que escuchan, ¿sí? A lo que leen o con quienes se rodean. Somos el promedio de las 5 personas más cercanas que tenemos.
seamos selectivos. Es una buena medida para poder tener bienestar. Y la búsqueda de toda persona tiene que ser el bienestar integral. No solamente, como hice durante mucho tiempo, de buscar mi bienestar económico, descuidando lo más importante, que sin bienestar integral nada de esto podría funcionar. Por ende, lo que quiero aprovechar en esta oportunidad de que tantas personas puedan escuchar y tantas personas hoy padecen depresión y ansiedad, porque según la Organización Mundial de la Salud son una pandemia, pero todavía el tabú de hablar de estos temas suele afectar mucho más a quienes padecemos esta enfermedad. Entonces, sepamos acompañar desde la empatía y no desde el juicio. Hablemos de lo que tenemos que hablar con el nombre adecuado y la esperanza de que sí existe una salida y que cada uno tiene que ser el protagonista de su vida. Tenemos dos opciones: o me victimizo o soy protagonista. Cuando me victimizo, la pregunta es, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando soy protagonista de mi vida, invito a que lo sean, es ¿qué tengo que aprender de esto? Y el gran aprendizaje que tuve es aprender a aceptarme, a ver que tengo luces y sombras y que una vez que hice consciente esas sombras, las puedo trabajar y las puedo modificar. Y que de esta manera mi bienestar depende exclusivamente de mí. De esta forma quiero dejarles como mensaje que abracen sus emociones, interpreten qué les quieren decir y sobre todo actúen en consecuencia. Soy Verónica Dobronic y un placer compartir con ustedes esta charla. Muchas gracias.